Dios te bendiga. Dios derrame bendiciones en cada área de tu vida. Hermano, quiero contarte una historia muy hermosa, una historia que nos pone en mucho que pensar a muchos cristianos. Es una historia que contó Jesús sobre un hombre que murió y describió exactamente lo que ese hombre vio, sintió y escuchó del otro lado de la muerte. No como una suposición, no como una esperanza, sino como alguien que conocía ese lugar, porque él mismo lo creó. ¿Estás listo para escuchar lo que él dijo? Porque lo que vamos a descubrir hoy en Lucas capítulo 16 no es una historia cualquiera. Es la descripción más detallada que el propio Hijo de Dios nos dejó sobre lo que sucede exactamente en el momento en que una persona cierra los ojos por última vez en este mundo. Lo que Jesús revela en esta historia va a responder preguntas que quizás llevas años cargando en silencio. ¿Qué me pasa a mí el día que muera? ¿Me duermo? ¿No siento nada? ¿Voy a estar consciente? ¿Voy a reconocer a mi familia? ¿Existe realmente un lugar de tormento? ¿Dónde están mis seres queridos que ya se fueron? La Biblia tiene respuestas. Jesús mismo las dio. Hoy vamos a estudiar estas preguntas y respuestas. Hay algo que te tengo que decir. Mucha gente dice que esta historia solamente es una parábola, que no debemos tomarla de manera literal, que es solo una ilustración simbólica para enseñar algo sobre la riqueza y la pobreza. Pero no es así. Vamos a descubrir juntos lo que Jesús describió, y esto es demasiado detallado, demasiado específico, demasiado preciso para ser solo un cuento con moraleja. Hay nombres, geografías, emociones, conversaciones. Hay detalles que ningún maestro judío usaba en una parábola común. Eso cambia todo. Cuando termines de ver este video ya no vas a tener miedo sobre la muerte. Vas a saber exactamente lo que la Biblia enseña sobre lo que te espera. Vas a tener una razón muy concreta, muy personal, muy urgente para tomar la decisión más importante de tu vida, si es que todavía no la has tomado. Vamos a estudiar 6 puntos que Jesús mismo los enseñó en esta historia. El cuarto punto te lo voy a adelantar un poquito. Es tan impactante, tan diferente a lo que la mayoría de la gente cree sobre la muerte, que cuando lo escuches no vas a poder quedarte callado. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando morimos, deja entonces de preocuparte por eso. Quiero que sepas lo que vas a sentir cuando tú estés en la muerte, perdón. Vamos con el punto número 1, la historia que Jesús mismo contó. ¿Sabías que de todas las historias que Jesús enseñó durante su ministerio en la tierra, esta es la única en que Él le da un nombre propio a uno de sus personajes? No dijo cierto mendigo, no dijo un hombre pobre, dijo Lázaro, un nombre real, un nombre específico, un nombre que en hebreo significa Dios es mi ayuda. ¿Por qué ese detalle importa tanto? Porque cuando Jesús contaba parábolas para ilustrar principios espirituales, usaba personajes genéricos, un sembrador, un hijo pródigo, un samaritano, un mayordomo. Nunca les daba nombre porque eran figuras literarias, personajes que presentaban una verdad general. Pero aquí, en Lucas 16, hay un nombre y ese nombre lo cambia todo. La historia comienza de una manera que el pueblo de Israel entendía muy bien. Dos hombres, dos vidas completamente opuestas, dos destinos muy distintos. La Biblia lo dice en Lucas 16, 19, 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. En la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenar su estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Piensa en esa escena por un momento. Una mansión con música, con perfumes, con las mejores telas, con banquetes que se repetían todos los días, no de vez en cuando,
todos los días. Adentro, un hombre que lo tiene todo, viste de púrpura, el color de la realeza, que come como rey, mientras el mundo a su alrededor sufre. Afuera, en la misma puerta de esa casa, un hombre cubierto de llagas, con hambre, con dolor, tirado en el suelo, tan débil que no podía ni siquiera espantar a los perros que se acercaban a lamer las heridas de su cuerpo. Un hombre que solo espera las migajas que caen de la mesa del hombre que lo tiene todo. Dos vidas en el mismo lugar, separado por una puerta. Fíjate en algo muy importante. El hombre rico no tiene nombre. Ojo, Jesús no lo nombra, solo lo llama el rico. Al mendigo que nadie veía, al que nadie recordaba, al que el mundo ignoraba completamente, Jesús lo llama por su nombre, Lázaro. Dios es mi ayuda. Eso no es un detalle accidental. Jesús está diciendo algo profundo desde el primer versículo. Hay un Dios que ve a los que el mundo ignora. Hay un Dios que conoce el nombre del que está cubierto de llagas fuera de la mansión. Hay un Dios que no mide el valor de la persona por lo que tiene en este mundo. El escritor de Hebreos lo confirma con claridad en Hebreos 9:27. Está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Una sola vez, un solo cruce, una sola oportunidad de vivir en esta vida y después el juicio. Eso significa que la forma en que vivimos, las decisiones que tomamos, las relaciones que tenemos o no tenemos con Dios en esta tierra, tiene consecuencias que van mucho más allá de nuestra última respiración. En esta historia Jesús nos muestra exactamente cuáles son esas consecuencias. Volvamos a la escena. El rico vive en su burbuja de lujo. Todos los días pasa junto a Lázaro, o tal vez ni siquiera lo mira. Tal vez lo ha visto muchas veces que ya no lo ve, ya no le interesa. Quizás en su mente ya normalizó la pobreza del hombre que está a su puerta. Tal vez piensa que ese es el destino de Lázaro y el suyo propio es diferente. Es la riqueza. Cree que Dios lo ha bendecido con riqueza. Eso era lo que muchos creían en aquel tiempo, que la prosperidad era señal del favor divino, que si eras rico, Dios estaba contigo. Si eras pobre y enfermo, algo habías hecho mal, entonces llega el momento que ningún ser humano puede evitar. Lucas 16:22 nos dice, llegó el momento en que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Dos muertes, dos frases, una diferencia que lo dice todo. Cuando Lázaro muere, los ángeles lo llevan. Hay una comitiva celestial esperándolo. El hombre que nadie veía, el hombre que nadie honró en vida, el hombre que murió cubierto de llagas a la puerta de una mansión, es escoltado por ángeles al lado de Abraham. Cuando el rico muere, dice el texto simplemente que lo sepultaron. Nada más. Probablemente hubo un funeral grande, una ceremonia costosa de lujo, flores, discursos, gente llorando. En los registros del cielo el texto solo dice que lo enterraron. No se trata de que el ser rico es un pecado. No, la Biblia tiene muchos hombres y mujeres ricos que agradaron a Dios. Abraham, Job, José de Arimatea. El problema del rico en esta historia no es su dinero, es lo que su dinero revelaba sobre su corazón. Era la indiferencia, la incapacidad de ver a Lázaro como un ser humano creado a imagen de Dios. Era vivir para sí mismo, mientras alguien que podría haber sido ayudado moría a su puerta. Aquí hay algo muy importante que hay que entender bien antes de pasar al siguiente punto. Esta historia no es un ataque a los ricos ni una idealización de la pobreza. Es una radiografía del corazón humano. Es una pregunta que Jesús le hace a cada persona que escucha. ¿Para quién estás viviendo? ¿Qué dice tu vida sobre lo que realmente crees, sobre la eternidad? Porque si de verdad creyéramos que esta vida es solo el inicio, que lo que viene después dura para siempre, viviríamos completamente diferente. El rico en esta historia vivía como que si la fiesta nunca se iba a terminar.
como si la púrpura y el lino fino pudieran acompañarlo al otro lado, como si la riqueza fuera la respuesta a todas las preguntas, incluyendo la pregunta más importante de todas. Jesús está a punto de mostrarle al mundo que no es así. Hay algo más que quiero que notes en este primer punto. Es el contraste que Jesús construye con una precisión literaria que solo el Hijo de Dios podría lograrlo. El rico está adentro, Lázaro está afuera. El rico come todo, Lázaro espera las migajas. El rico tiene nombre ante el mundo, Lázaro nombre ante Dios. Rico tiene un funeral digno, Lázaro una escolta de ángeles. Cada contraste es una verdad espiritual. Cada detalle es una ventana hacia algo que va mucho más allá de una historia sobre la desigualdad social. Esta es una ventana hacia la eternidad. Jesús la acaba de abrir. Ahora bien, lo que de verdad nos importa no es solo cómo vivieron, es lo que pasó exactamente en el momento en que los dos cruzaron al otro lado. En lo que Jesús describe a continuación, va a responder preguntas que quizás nunca te habías atrevido a hacer en voz alta. Punto número 2. Lo que pasa en el instante en el que morimos. ¿Alguna vez te has quedado despierto por la noche pensando en eso? No en la muerte como concepto filosófico, sino en el momento exacto, el instante preciso, lo que pasa en el segundo siguiente cuando el corazón se detiene y los ojos se cierran para siempre en este mundo. Hay oscuridad, hay silencio, hay algo en ti. Millones de personas se hacen esa pregunta. Nunca encuentran una respuesta que les satisfaga. Los médicos hablan de procesos biológicos. Los filósofos hablan de teorías. Pero Jesús, el único ser humano que murió y resucitó con plena conciencia de lo que hay del otro lado, nos dejó esta historia una respuesta que es tan clara, tan detallada, tan específica, que no hay forma honesta de ignorarla. Lo primero que nos dice es esto: después de morir estamos conscientes, no hay sueño eterno, no hay apagón, no hay nada que se desvanezca en el vacío. En el instante siguiente a la muerte hay presencia, hay reconocimiento, hay conciencia plena de dónde estamos y de quiénes somos. La Biblia lo confirma en Lucas 16, 22, 23. El rico también murió y fue sepultado. En el lado ese en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, a Lázaro junto a él también. Fíjate en los verbos. El rico levantó los ojos, vio de lejos, reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro. No estaba dormido, no estaba en un estado de inconsciencia, estaba completamente despierto, completamente presente, completamente capaz de pensar, de recordar, de sentir. La muerte no apaga la conciencia, la transfiere. Ahora bien, hay dos destinos completamente distintos que Jesús describe en este texto. Los dos son reales, los dos son inmediatos, los dos comienzan en el momento mismo en que la vida en este mundo termina. Para Lázaro, el mendigo cubierto de llagas que nadie honró en vida, el momento siguiente a la muerte es el comienzo de algo completamente diferente a todo lo que conoció aquí. Los ángeles lo escoltaron al lado de Abraham, al lugar de descanso, de paz, de consuelo. Sin llagas, sin hambre, sin dolor, sin la crueldad de nadie que lo ignore. Para el rico, el momento siguiente a la muerte es el inicio del tormento. Lo impactante es que no hay un proceso de transición, no hay un periodo de adaptación, es inmediato. El apóstol Pablo entendía esta realidad con una claridad que se nota en cada línea de sus cartas. En 2 Corintios 5, 8, escribe con una confianza que solo viene de la revelación divina. Preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Ausentarse del cuerpo, estar con el Señor. No hay nada en el medio, no hay purgatorio, no hay periodo de espera inconsciente.
Hay un cuerpo que deja de funcionar y un alma que está con Cristo. Así de directo, así de claro. Jesús mismo lo confirmó de la manera más poderosa posible. Recuerda la escena de la cruz. Dos criminales crucificados junto a él. Uno de ellos, en sus últimos momentos de vida, con el cuerpo destrozado por la tortura, con pocas horas de vida, sin tiempo para bautizarse, sin tiempo para hacer nada que las religiones humanas consideraban necesario para la salvación. Le dijo a Jesús simplemente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió en Lucas 23:43: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no algún día, no cuando se cumplan los requisitos, no cuando cuando alguien ore por ti. Hoy, en ese mismo día, el día en que ese hombre muriera, estaría con Cristo en el paraíso. Eso es lo que le espera al que pertenece a Jesús. Quiero que te detengas un momento en algo que quizás nunca habías considerado. Esta certeza que tenemos sobre la conciencia después de la muerte, este conocimiento de que el alma sigue activa y presente, es al mismo tiempo la noticia más consoladora y la realidad más solemne de la Biblia. Consoladora porque significa que tus seres queridos que murieron en la fe no están dormidos en ningún lugar, no están perdidos en algún vacío cósmico, están conscientes, están en la presencia de Dios, descansando en la paz que nosotros todavía buscamos aquí en la tierra. Si perdiste a tu mamá, a tu padre, a un hijo, a un amigo que conocía a Jesús, esa persona está bien, completamente bien, más bien de lo que jamás estuvo aquí, sin el peso del cuerpo enfermo, sin las preocupaciones de la vida cotidiana, sin las heridas del alma que acumulamos a lo largo de los años. Consciente, descansando, esperando. ¿Tienes un ser querido que ya murió en fe? Entonces no te preocupes por ello, porque si esta persona murió en Cristo, estás seguro, el reencuentro que encuentras va a llegar, porque también significa que el que muere sin Cristo está igualmente consciente. No hay inconsciencia que proteja a nadie de las consecuencias de sus decisiones. El rico en la historia de Jesús no se durmió, no sintió nada, estaba completamente despierto en el tormento. Eso no es para aterrorizarte, es exactamente lo que Jesús quiso que entendiéramos cuando contó esta historia. La urgencia es real, el tiempo sí importa. Cada día que pasa es un día menos para tomar la decisión que determina cuál de esos dos lugares vamos a pasar la eternidad. Antes de llegar a esa decisión, necesitamos entender algo más. Jesús no solo nos dice que hay dos destinos, nos da detalles sobre cómo es cada uno. Lo que revela el lugar donde están los justos esperando es algo que va a llenar tu corazón de una esperanza que ninguna circunstancia de esta vida puede quitarte. Punto número 3. El paraíso, donde están los justos. Ahora cierra los ojos por un momentito. Piensa en la persona que más extrañas. Alguien que se fue antes que tú, por supuesto. Alguien que amaste profundamente. Alguien cuya ausencia duele, aunque hayan pasado meses o años. Ahora piensa en esto. Si esa persona murió en fe, en este mismo instante está en un lugar de paz absoluta, de descanso completo, de consuelo real, en la presencia del Dios que la amó desde antes que naciera. No es un consuelo vacío, no es una frase bonita para hacer sentir mejor a los que quedamos. Es lo que la Biblia enseña con una claridad que no deja espacio para la duda. Jesús describe el destino de Lázaro con 3 palabras que en el texto griego original tiene un peso enorme. Fue llevado al lado de Abraham. En la cultura judía del tiempo de Jesús, el seno de Abraham era la expresión más elevada que existía para hablar del lugar de descanso de los justos.
Era el lugar de honor, el lugar de intimidad, el lugar donde los que habían vivido en la fe esperaban la resurrección final. Fíjate en algo muy importante, en el contraste que dice Lucas 16:25 cuando Abraham le habla al rico. Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. El consuelo que Lázaro no recibió en vida, lo está recibiendo ahora, completo, real, permanente. Esto significa algo muy importante para los que estamos aquí todavía. Significa que el sufrimiento de esta vida no es la última palabra. Significa que las injusticias que no fueron corregidas aquí tienen una respuesta en la eternidad. Significa que ningún dolor que hayas cargado en silencio, ninguna herida que nadie vio, ninguna lágrima que derramaste sin que nadie estuviera mirando, pasó desapercibida ante los ojos de Dios. Dios lo vio todo. Hay un momento de consuelo completo esperando al otro lado para los que confían en Él. El apóstol Pablo lo entendía perfectamente, que llegó a escribir algo que parece casi contradictorio. Filipenses 1:23 dice: deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, no un poco mejor, no aproximadamente igual, muchísimo mejor. Pablo no tenía miedo a la muerte, no porque fuera valiente en el sentido humano de la palabra, sino porque sabía exactamente lo que había del otro lado para el que pertenece a Cristo. Había visto lo suficiente, había recibido revelaciones suficientes, había experimentado la presencia de Dios lo suficiente como para saber que lo que espera al creyente después de esta vida es incomparablemente superior a cualquier cosa que esta tierra pueda ofrecerte. Quiero que notes algo que muchas personas pasan por alto cuando leen sobre el paraíso en el contexto de esta historia. El paraíso que describe Jesús en Lucas 16 es un estado intermedio, no es el cielo final, no es la nueva creación, no es el estado eterno definitivo que vendrá después de la resurrección. Es el lugar donde los justos están ahora esperando. ¿Esperando qué? Esperando la resurrección de los muertos, el juicio final, la nueva creación que Dios tiene preparada para toda la eternidad. Los que ya están con Cristo en el paraíso están en un estado de descanso y paz que supera todo lo que conocemos aquí. Pero lo mejor está todavía por venir para ellos también. El apóstol Juan recibió una visión de esa realidad que dejó registrada en Apocalipsis 7:9. Una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y del Cordero. Una multitud que nadie puede contar. Gente de cada idioma, de cada cultura, de cada época de la historia humana, reunida delante del trono de Dios. Personas que murieron hace más de 2000 años. Personas que durmieron la semana pasada. Personas que tú conociste y amaste. Todas juntas, todas conscientes, todas en la presencia del Dios que las creó y las redimió. Eso es lo que le espera al que pertenece a Cristo. Hay algo más importante que yo quiero que lleves en el corazón. El paraíso no es un lugar de aburrimiento celestial, donde las almas flotan sin nada que hacer. El paraíso es descanso en el sentido más pleno de la palabra. Es el fin de toda lucha, de todo miedo, de toda enfermedad, de toda tristeza. Es la presencia de Dios de una manera tan directa, tan real, tan abrumadoramente hermosa, que Pablo dijo que era muchísimo mejor que todo lo que había experimentado en vida. Pablo había experimentado cosas extraordinarias. Si estás en duelo hoy, llevas meses o años extrañando a alguien que amabas, si te has preguntado en las noches dónde está esa persona y si está bien, este punto es para ti. La respuesta bíblica es esta: está bien, está mejor, más que bien, en el único lugar donde el consuelo es real y permanente.
tú puedes llegar ahí también, no por mérito propio, no por esfuerzo religioso, no por tradición familiar, sino por la misma razón que llevó Lázaro, porque él confió en el Dios que lo vio cuando el mundo no lo miraba. Y eso es estar bien con Dios, mejor que bien, no más o menos, mejor que bien, porque todos los que parten con Cristo están perfectamente. La palabra de Dios, cuando tú la entiendes y la compartes con el corazón abierto, es algo más hermoso. Aquí vamos a hablar de un punto muy importante, el detalle de esta historia, que nadie menciona en las iglesias. El versículo que Jesús incluyó en esta narración, cuando tú lo escuches, te va a cambiar para siempre la manera en que ves cada día que tienes por delante. Punto número 4. El rico podía ver el paraíso y no podía cruzar. Desde el lugar de tormento, el rico podía ver el paraíso con sus propios ojos. No como una fantasía, no como un sueño, con sus propios ojos, con su mente activa, con su memoria intacta, podía ver a Abraham. Él conocía a Lázaro allá. Era el mismo hombre que él ignoraba. Él lo miraba descansando. Lo podía ver en paz. Lo podía ver en el lugar donde él mismo podía haber estado. Y no podía hacer absolutamente nada para llegar hasta allí. Ni orar suficiente, ni pagar suficiente, ni rogar suficiente, ni convencer a nadie con suficientes palabras, ni invocar a ningún santo, ni pedir que alguien vivo intercediera por él. Nada, porque había algo entre él y el paraíso que Jesús describe como una palabra. En el texto griego original tiene el peso de una sentencia definitiva. Un abismo, no una distancia, no un obstáculo temporal. Un abismo fijo, permanente, infranqueable. Esto es lo que yo llamé el punto que te va a cambiar para siempre. No porque sea una historia de terror diseñada para asustarte, sino porque es exactamente la realidad que Jesús quiso que entendiéramos cuando decidió contarla. Esta es la verdad más solemne de toda la Biblia y viene directamente de los labios del Hijo de Dios, de Jesús. Escúchala en sus propias palabras. Lucas 16, 23, 24 dice: en el Hades, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y llamó: a Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy sufriendo mucho en este tormento. Detente un momento. Hay más información sobre la realidad de la muerte en estos dos versículos que en décadas de teología popular. El rico está en el Hades, está consciente, está sufriendo, puede ver, puede reconocer el rostro, puede recordar nombres, puede formular pensamientos coherentes, puede hablar, puede sentir sed, puede sentir el fuego. No hay ni un solo detalle en este texto que sugiera inconsciencia, que sugiera sueño, que sugiera que la muerte borra la identidad o la capacidad de experimentar la realidad del lugar donde uno está. Puede ver el paraíso. Piensa en lo que eso significa. No hay misericordia en la ignorancia para el que está en ese lugar. No hay una cortina piadosa que le oculte lo que podría haber sido su destino. Puede verlo. Puede ver a Lázaro descansando en los brazos de Abraham. Puede ver la paz que él mismo rechazó durante toda su vida, mientras tenía tiempo de elegirla. Esa visión forma parte del tormento. El rico pide agua. Es algo pequeño lo que él pide, solo una gota de agua, solo la punta del dedo mojado que refresque la lengua. No pide salir, no pide que lo cambien de lugar, solo un momento de alivio, una fracción de misericordia. Entonces Jesús pone en labios de Abraham la respuesta que contiene la verdad más importante de esta historia. Lucas 16, 16 dice: además de todo esto, hay un gran abismo entre nosotros
y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco de allá para acá. No se puede. Un gran abismo entre nosotros y ustedes. Los que quieren pasar no pueden. Eso no es una metáfora vaga sobre la distancia entre el bien y el mal. Eso es una declaración precisa sobre la permanencia de la condición en que uno llega al otro lado de la muerte. Lo que se decide en vida se sella en la muerte. El abismo no lo creó la crueldad de Dios, lo crearon todas las decisiones del rico que el rico tomó mientras él tenía tiempo de tomarlas de otra manera. Hay algo muy importante que hay que entender con toda la honestidad que podamos reunir. Esto destruye varias creencias muy populares que circulan en nuestra cultura religiosa y que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Destruye la idea del purgatorio. No hay un lugar de intermedio de purificación donde las almas pueden estar perfeccionándose después de la muerte para eventualmente llegar al cielo. No lo hay. El texto de Jesús no muestra un lugar de tránsito, muestra un abismo permanente entre dos destinos diferentes. Nadie puede cruzarlo en ninguna dirección. Destruye la idea de que los familiares vivos pueden cambiar el destino de los que ya murieron. No se puede. El rico mismo pidió que alguien fuera a advertir a sus hermanos, que alguien interviniera por ellos. Abraham no le dijo que él podía interceder por sus hermanos, no le dijo eso desde donde estaban, no. Le dijo que ya tenían lo que necesitaban para tomar la decisión correcta, la palabra de Dios. Destruye la idea de que hay una segunda oportunidad después de la muerte. Muchas personas viven con la esperanza vaga de que si no se deciden en esta vida, habrá otro momento, otra oportunidad, otra instancia para elegir. No. Jesús con esta historia cierra esa puerta con una claridad que no admite interpretaciones alternativas. El abismo es permanente, la separación es definitiva y destruye algo más, algo quizás más cercano a la vida cotidiana de muchos de los que están viendo este video. La idea de que hay tiempo de sobra, la idea de que la decisión espiritual más importante de la vida puede esperar, y siempre habrá otro domingo, otro momento de reflexión, otra oportunidad de responder al llamado de Dios. El rico en esta historia también pensó que tenía tiempo, no porque fuera una mala persona en el sentido dramático de la palabra, sino porque vivía completamente absorto en su mundo de lujo y comodidad, sin preguntarse nunca con seriedad qué pasaría el día que todo eso termine. Ese día llegó, como llega para todos. El abismo estaba allí. Mateo 25, 46 registra las palabras de Jesús sobre el destino de los que se separan de Dios. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eterno en un caso, eterno en el otro. La misma palabra en el texto griego, aionios, que significa sin fin, que no tiene límite de tiempo, que no cesa. Si la vida eterna con Dios es real y permanente, el castigo eterno separado de Dios es igualmente real y permanente. No hay forma honesta de aceptar uno y rechazar el otro, usando el mismo texto. Pero ahora quiero que notes algo muy importante. Muy pocas personas consideran cuando leen esta historia. El rico estaba sufriendo, pero no había perdido su humanidad. Todavía podía pensar en otros, todavía reconocía que habían personas que amaba, todavía le importaba el destino de sus hermanos. En medio del tormento, en medio del fuego, su primer pensamiento después de pedir alivio para sí mismo fue preguntar por sus 5 hermanos. Eso nos dice algo sobre la conciencia en ese lugar que es profundamente perturbador. No hay embotamiento, no hay distancia emocional, no hay un estado de inconsciencia que suavice la experiencia. El rico está completamente presente, completamente él mismo, con todos sus recuerdos, con todos sus afectos, con toda su capacidad de comprender exactamente en qué situación se encuentra. ¿Sabías esto? ¿Sabías esto? ¿Sí o no?
porque esta es una de las realidades que la Biblia enseña con más claridad, que menos se predica en las iglesias. Y necesito saber cuántas personas están descubriendo esto por primera vez. Muy interesante. Yo te quiero decir algo muy importante. Este punto no existe para llenarte de miedo. El miedo por sí solo no cambia. Lo que Jesús quería generar con esta historia no era terror, sino urgencia. Una urgencia que viene del amor, del mismo amor que llevó al Hijo de Dios a morir en una cruz para que nadie tuviera que terminar del lado equivocado de ese abismo. El abismo es real. Jesús pagó el precio para que nadie tuviera que cruzarlo. Esa es la tensión que esta historia sostiene de principio a fin. La realidad del tormento no es una amenaza caprichosa de un Dios enojado, es la consecuencia natural y permanente de vivir separado de aquel que es la fuente de toda vida, de toda luz, de todo bien. El Hades no es el castigo inventado por Dios para los que no siguieron las reglas, es la ausencia de Dios para los que eligieron vivir sin Él, llevada a su conclusión eterna. El paraíso tampoco es el premio para los que acumularon suficientes méritos religiosos. Es la presencia de Dios para los que eligieron a Cristo, llevada a su plenitud eterna. Dos destinos, dos eternidades. Un abismo entre ellos que no se puede cruzar después de la muerte. Y una sola decisión que determina en cuál de los dos vas a estar. Una decisión que todavía puedes tomar hoy. Antes de llegar a esa decisión, Jesús tiene algo muy importante que mostrarte en esta historia, porque el rico no se rindió después de que Abraham le explicó el abismo. Hizo una última petición, una que revela algo del corazón humano, que nos habla directamente a nosotros, a los que todavía estamos aquí, a los que todavía tenemos tiempo. La respuesta que recibió es posiblemente la frase más poderosa y más urgente de toda la historia. Punto 5. El mensaje que el rico quería enviar y por qué ya era tarde. ¿Qué harías tú si pudieras enviarle un mensaje a alguien que amas para advertirle que tome la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde? No un mensaje sobre dinero, no sobre trabajo, no sobre nada de lo que normalmente hablamos cuando nos comunicamos con las personas que queremos. Un mensaje sobre lo único que realmente importa, sobre la eternidad, sobre la decisión que determina dónde va a pasar cada persona los próximos millones de años después que esta vida termine. ¿A quién le enviarías ese mensaje hoy? El rico en la historia de Jesús llegó a ese punto, en medio del tormento, con el abismo delante de sus ojos, con la certeza aplastante que su propio destino ya no podía cambiar. Su pensamiento giró a sus hermanos. 5 hermanos que todavía estaban vivos, 5 hermanos que todavía tenía tiempo, 5 hermanos que si seguían viviendo como él había vivido, terminarían exactamente donde él estaba. En ese momento, el rico hizo la petición desesperada de toda la historia. Lucas 16, 27, 28, ahí nos dice: te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les adviertas, no sea que ellos también vengan a este lugar de tormento. Detente un momentito, porque hay algo muy importante en estas palabras. Necesitamos sentirla antes de analizarla. Este hombre que en vida ignoró a Lázaro completamente, que probablemente pasó junto a él cientos de veces sin verlo de verdad, ahora está pidiendo que ese mismo Lázaro sea enviado como mensajero a su familia. No está pidiendo que lo saquen del tormento. Ya sabe que eso no es posible. El abismo es real. Él lo entiende. Lo único que le queda, lo único que él puede desear es que sus hermanos no lleguen donde él está. Eso es amor. Tarde, doloroso, impotente, pero amor al fin. Y Jesús
lo incluye en la historia a propósito, porque quiere que entendamos algo desde el otro lado de la muerte. Nadie duda de que la eternidad es real. Nadie argumenta que quizá no existe el tormento. Nadie cuestiona si la Biblia exageró. Desde el otro lado todo es absolutamente claro. Esa claridad llega demasiado tarde para cambiar algo, pero para los que todavía estamos aquí, esa claridad puede llegar hoy mismo mientras escuchas estas palabras. Entonces viene la respuesta de Abraham. Una respuesta que Jesús construyó con una precisión que solo se puede entender cuando te das cuenta de que Él no estaba hablando solo de los hermanos del rico, estaba hablando de nosotros. Lucas 16:29 dice, el padre Abraham le contestó y le dijo, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Ya tienen lo que necesitan. No necesitan un milagro espectacular. No necesitan que alguien regrese de entre los muertos para convencerlo. No necesitan señales extraordinarias ni experiencias sobrenaturales para saber qué es verdad y qué decisión deben tomar. Ya tienen la palabra de Dios y eso es suficiente. El rico no quedó satisfecho con esa respuesta. Insistió con la urgencia desesperada de alguien que entiende demasiado bien lo que está en juego. Lucas 16:31 registra las palabras finales de Abraham en esta historia. Si no les hacen caso a Moisés ni a los profetas, tampoco le van a hacer caso a alguien que se levante de entre los muertos. ¿Sientes el peso de esas palabras? Jesús estaba a semanas de su propia crucifixión cuando contó esta historia. Estaba a semanas de morir y resucitar al tercer día. Estaba poniendo en labios de Abraham una frase que era simultáneamente una profecía sobre lo que iba a suceder y una advertencia sobre la respuesta que iba a recibir. Alguien sí se levantó de entre los muertos. Jesús lo hizo. Con testigos, con evidencia, con una resurrección que transformó a hombres aterrados que se escondían detrás de puertas cerradas en predicadores que prefirieron morir antes que retractarse de lo que habían visto con sus propios ojos. Sin embargo, muchos no creyeron. Muchos vieron las evidencias y dijeron buscar otra explicación. Muchos escucharon el mensaje y decidieron que podían esperar, que no era urgente, había tiempo de sobra para ocuparse de esas cosas más adelante. El apóstol Pablo explica en Romanos 10:17 cómo funciona la fe en relación con la palabra de Dios. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe no viene de milagros espectaculares, no viene de señales en el cielo, ni de visiones dramáticas. Viene de escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto. Viene de tomar en serio lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo prometió. Aquí está la pregunta que esta historia le hace directamente a cada persona que la escucha. ¿Tú le estás haciendo caso? No a una tradición religiosa, no a lo que tu familia siempre ha creído, no a lo que es culturalmente aceptable en tu comunidad, a Cristo, a sus palabras, a esta historia que Él mismo contó con la precisión de alguien que conoce perfectamente lo que hay del otro lado, porque Él mismo lo hizo. ¿Le estás haciendo caso? Ahora hay algo que quiero que notes en este punto número 5. El rico, en su petición desesperada, revela sin darse cuenta una verdad profunda sobre el carácter humano. Mientras estaba vivo, vivía para sí mismo. Su ropa, su banquete, su comodidad, su mundo. Pero cuando ya era demasiado tarde para él, lo único en lo que podía pensar era en los demás, en sus hermanos, en advertirles que no sufrieran lo que él estaba sufriendo. ¿Cuántas personas en tu vida necesitan escuchar este mensaje hoy? ¿Cuántos hermanos, amigos, compañeros de trabajo, vecinos están viviendo como el rico vivió?
completamente ajenos a la urgencia de la eternidad, completamente absortos en el mundo de lo temporal, sin preguntarse nunca con seriedad qué va a pasar el día que todo esto termine. Comparte este video con esa persona ahora, antes de que termine de ver este contenido. Compártelo. Tú tienes hoy lo que el rico quería tener desde el tormento: la posibilidad de advertir a alguien que amas. No la desperdicies. Abraham dijo algo que es completamente cierto: ya tienen a los profetas para que los escuchen a ellos. No le van a creer a alguien que se levante de entre los muertos. Jesús se levantó de entre los muertos y hasta esta fecha hay muchos que no le han creído. Hay muchos que están esperando un momento más porque no tienen tiempo. Cuando se les habla de la palabra de Dios, se burlan de quienes les hablan de Dios. No tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios. Se burlan de la palabra de Dios. Se burlan de la palabra, y la palabra es Jesús, porque Jesús es el verbo. Entonces se burlan de Jesús. No esperes hasta el último momento. No vaya a ser que también te pase como el rico, que te estés atormentando en ese lugar, mientras que hoy todavía hay tiempo para que te decidas escuchar la palabra de Dios. Hay tiempo para que le digas a Dios: Señor, aquí estoy. Hay tiempo todavía. Hazlo hoy. No sabes si mañana ya no estés con vida. Que Dios te bendiga. Dios derrame bendiciones en cada área de tu vida. No te olvides de compartir este video. Si te impactó, compártelo. Si no te gustó, no te preocupes. Algún día lo entenderás. Bendiciones.